Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, libramos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El evangelista San Juan narra en el capítulo 1 de su evangelio la vocación de los primeros apóstoles, porque de hecho él está incluido en ese llamamiento. Es muy posible que de todos los acontecimientos que vivió junto a Jesús guardara un recuerdo entrañable, muy vivo de su primer encuentro con Cristo, que precisamente está recogido en ese capítulo. Y como le gustaba recordar a San José María, cuando lo puso por escrito, se acordaba perfectamente de la hora exacta. Dice así: al día siguiente, otra vez, hallándose Juan con 2 de sus discípulos, fijó la vista en Jesús que pasaba y dijo: he aquí el Cordero de Dios. Los 2 discípulos que le oyeron siguieron a Jesús. Se volvió Jesús a ellos, viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Le dijeron: Rabí, me quiere decir maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron, pues, y vieron dónde moraba, y permanecieron con él aquel día. Era como la hora 10. Era Andrés, el hermano de Simón Pedro, uno de los 2 que oyeron las palabras de Juan y siguieron a Jesús. San Andrés, el otro, San Juan y San Andrés. San Andrés, comenzamos con ese encuentro con el Señor de San Andrés también, cuyo relato pues acabamos de leer. Cuando el Bautista les mostró al Mesías, seguramente tanto San Andrés como San Juan sintieron en su interior un fuerte impulso, porque era lo que ellos iban buscando. Prácticamente se pusieron a andar en cuanto Juan el Bautista les señaló a Jesús. Y desde luego la personalidad de Jesús se les quedaría marcada. No sabemos por qué la pregunta ¿dónde vives?, ¿no? Posiblemente sería ¿dónde estás practicando tu misión, tu apostolado? ¿Dónde te sitúas? Así como el Bautista está impartiendo el bautismo en el Jordán, pues tú ¿dónde tienes tu actividad? Porque querían acercarse a Jesús. Querían acercarse a Jesús. Y así empieza siempre, como le gustaba repetir a San José María, que busques a Cristo, que encuentres a Cristo, que trates a Cristo. Ya, pues que te enamores de Cristo, que pues buscarle. Aquellos hombres le querían buscar. Y Jesús directamente, en ese trato, porque ellos fueron dando los pasos, ya trataban a Cristo, porque estaban hablando con él, pues ya directamente el Señor se lo dice: ven y verás, o venid y veréis. Seguidme. También en esos días el Señor pasa al lado de muchas personas, personas que conviven con nosotros, pues en los lugares de trabajo, de estudios, deporte, en todo tipo de relaciones familiares, sociales, etcétera, ¿no? Y que aún no conocen a Cristo. Lo consideraba esta mañana pensando pues que lo importante que es la catequesis, pero lo importante que es que se forme bien
a los futuros sacerdotes para que tengan la doctrina muy clara y a la vez muy catequética, para que la puedan impartir después a los demás, porque en el fondo, lo que les pasa a la gente es que tienen falta de formación grande. Falta de formación grande, porque no le han explicado bien la doctrina de Cristo. Porque bueno, posiblemente no han profundizado en la catequesis. Y no han profundizado en la catequesis porque el catequista, y en este caso me refería al sacerdote, no ha recibido buena formación. Y si no recibes una buena formación, el sacerdote pues no llegará a impartir bien la catequesis. Y te encuentras generaciones, en algunos lugares, que no han recibido una buena catequesis. Y por tanto después sus hijos pues no los acercan tanto a la iglesia porque les falta formación. No se trata solamente de piedad, también tiene que haber doctrina. Piedad y doctrina, decía nuestro Padre. Y eso ocurre a tantas personas porque no les han impartido una buena doctrina. Tanto los futuros catequistas, o si quieres, los futuros pastores, como los que van a ser catequizados. Y entonces hay personas que sí, que no han conocido a Cristo, que se quedan en lo superficial, que se quedan en la información, entre comillas, que reciben tantas veces. Bueno, eso es que no quiero dar detalles de cosas que voy conociendo, que sé, pero bueno, el otro día se lo decía a misa de los de tercero de primaria, pues vienen algunas mamás, por eso que sus hijos van a hacer la primera comunión, y si pueden venir a misa con ellos los martes, pues vienen a las 10 y estupendo. Pero a veces hablando con papás de primera comunión, les digo, mira, lo que estoy explicándole a vuestros hijos antes de misa, en la plática antes de la misa, es la Santa Misa. Y me parece que lo que le estoy explicando a vuestros hijos es mucho más profundo que lo que a lo mejor vosotros sabéis. Me miran como diciendo, bueno, tampoco hay que exagerar, ¿no? Pero estoy convencido y después lo compruebo, porque claro, estoy explicándole cosas que a lo mejor esas personas, no por mala intención, no lo han oído, porque no lo han recibido, porque para explicar algo hay que saberlo. Bueno, pues es cuestión de pedirle al Señor que nosotros también demos buena formación a la gente, que sepamos dar catequesis, entre comillas, ¿no? Pero catequesis, sí. Y no me refiero a los chicos pequeños, sino también a los adultos. Hemos de mostrarle a Cristo, a ese Cristo que pasa. Y hemos de invitarles a conocer a Jesús de cerca. Y hemos de ayudarle a buscar, a encontrar y a amar. El otro día salí en una conversación, no sé dónde era, si en el comedor o en la tertulia, de cómo, pues, hay personas que no conocen a Cristo, que tienen una doctrina muy superficial y que no conocen a Cristo. Y por lo tanto no podemos, o que no conocen a Cristo, o no conocen la historia de España reciente, es decir, que tampoco es que haya mucha diferencia entre una cosa y otra, porque realmente pueden que no conozcan la historia de España reciente, pero tampoco la catequesis la han recibido bien. Como sabéis, en la saga de Domecq, pues ha habido muy buenos toreros, rejoneadores, y pues Álvaro Domecq, el abuelo, por decirlo así, bueno, aunque hay muchos bisabuelos, pues Álvaro Domecq, al acabar una temporada, pensaba ya dejar de torear. Y le escribió una carta a San José María diciéndoselo. Y el padre le contestó, y entre otras cosas le decía, si abandonas los toros, no abandones los toreros. Bueno, lo que le estaba explicando, como ya se ha entendido, es que siguiera haciendo apostolado entre los toreros. De hecho, actualmente, todos los años
hay un par de cursos de retiros para gente del mundo taurino, de toreros, o rejoneadores, o bueno, pues banderilleros, etcétera, etcétera, o algún apoderado, o sea, pues sí, hay 2 cursos de retiro anuales, ¿eh? Quiero decir que el consejo que le dio San José María a Álvaro Domecq se sigue. Entonces, nosotros podemos dejar la catequesis, quiero decir, en la parroquia o a los niños pequeños, donde sea, ¿no? Pero no podemos dejar de tratar a las personas que nos rodean sintiendo esa preocupación, que conozcan a Cristo, que traten a Cristo, que lean la vida de Jesucristo. Por eso venid y lo veréis, que lean la vida de Jesucristo. Quizá esas personas pueden poner pues, pegas o resistirse, pero también tenemos que decirle, como le dijo Felipe a Bartolomé, a Natanael, ven y verás. Que son los mismos verbos que empleó Jesús cuando Andrés y Juan. ¿Dónde moras? Venid y lo veréis. Y si esas personas se acercan a Jesús, también esas personas experimentarán la alegría de conocerle. No les estamos complicando la vida. Muchas veces se ha dicho, de hecho el otro día leí unas estadísticas de Estados Unidos, de personas que están en el seminario o que son recientemente ordenados sacerdotes. Y en esas estadísticas salía el hecho de que muchos no reciben la invitación por parte de su sacerdote. De que ha bajado también el número de seminaristas porque a veces el sacerdote no le dice, oye, ¿has pensado ser sacerdote? Oye, ¿podrías asistir a este retiro o a esta convivencia para que te plantees si lo tuyo es el sacerdocio, si el Señor te lo está pidiendo? Y si no se lo plantean, pues a lo mejor sí. El otro día se ordenaba un multimillonario norteamericano con 50 y muchos años, que cuando llegó a la entrevista con el sacerdote para que le fuera ayudando, pues llegó en un cochazo y con ropa muy cara. Y lo primero que le dijo el sacerdote, le dijo, ¿cuánto trabajo tengo contigo? ¿No? Pero claro, tenía que empezar a quitar, pues, cómo vivía este hombre, ¿no? Pues sí, realmente a veces no se le dice nada a la gente, no se le habla. Y hay personas que sin estar alejadas de Dios se conforman con poco. Y en vez de aspirar a la santidad, se quedan con ir tirando. No hacen cosas malas, cuando pueden y deben hacer mucho bien. Y a estas personas también hay que abrir los horizontes de la santidad. Decirles a esas personas que el Señor cuenta con ellos, para que también lleguen a más. Porque siempre tiene que haber alguien en un entorno, en una familia, que tire para arriba de los demás. Y el Señor, tú estás esperando que esa persona se reavive, que esa persona pues entre en vibración. Y para entrar en vibración no se trata de que le den una descarga eléctrica, sino que te trate más a ti, que esa persona se dedique en serio a la santidad. Por eso decía nuestro Padre, es muy necesario que aumente el número de discípulos de Jesucristo que sientan la importancia de entregar la vida día a día por la salvación de las almas, decididos a no retroceder ante las exigencias de su vocación a la santidad. Ya sabemos que el ambiente tira para abajo, ya sabemos que las modas, bueno, es el mismo que le afecta a los jóvenes. El otro día me lo decía un papá, como veis, tengo todavía la referencia de México, ¿no? Y como ayer estuve hablando con un mexicano, pues me vuelve otra vez a salir. No un padre, sino un papá. Pues hablando con un papá de familia, de hijos y de hijas y tal, me decía eso que
que la imagen que tienen que dar, que buscan dar, que lo que les importa es la imagen. Y que claro, en cuanto tienen alguna dificultad o tienen que rendir cuenta, no sé, los exámenes, pues se ponen nerviosos, o nerviosas, sobre todo nerviosas. Nerviosas y están pensando en que si suspenden ese examen, pues no van a sacar buena nota para después en la selectividad, y que si no se dan buenas notas en la selectividad, pues no puedan estudiar la carrera que quieren, y si no pueden estudiar la carrera que quieren, no puedan conseguir trabajar en lo que quieren, y dinero, con lo cual ya por un examen ya están pensando en la jubilación casi, ¿no? Pues, y si ya entran en una vibración pues esa vibración que ya es como los puentes, ¿no? Cuando entran en una vibración concreta, el puente se viene abajo solo. Pues se vienen abajo solo. Pues hay que pensar, hacerles comprender que hay cosas más importantes, ¿no? Por las que sentir ilusión, por la que vibrar, por la que poner la cabeza y el corazón, que es la santidad. Y si hay que renunciar a cosas, pues se renuncia. La famosa frase, qué pereza me da esto, que le ha oído, y tú también la habrás oído. Qué pereza me da. Esa persona, ¿a dónde va? Con el planteamiento que ya enseguida algo que le cuesta un poco, qué pereza me da. En el fondo no es pereza, es cobardía. Es cobardía y falta de generosidad para entregarse a algo que merece la pena. Señor, que nos ayudes a repetir a la gente, ven y verás. Hay que acudir al Señor para estar con Él, pero sin prisas. Andrés y Juan permanecieron con el Maestro el resto del día. Se necesita tiempo para la oración, para el diálogo divino, como estamos ahora hablando con el Señor. Porque estoy seguro que mientras que yo estoy hablando, el Señor te va diciendo cosas. O tú las recuerdas, que en el fondo es lo mismo, porque es el Señor que te la trae a la memoria. O tú llevabas tiempo ya pensándola. Pero es el Señor el que te las hace pensar. Y cada uno de nosotros en esta conversación con Cristo podrá tener los mismos, no me gusta la palabra, pero los sentimientos que tuvieron Andrés y Juan. La palabra del Señor llena de autenticidad, que no es la frivolidad del momento, que no es la opinión de los demás, que no es pues el buscar el aplauso, ¿no? El que me den un toque de que me gusta, ¿no? Pues aquella conversación no perdería en ningún momento interés, sino que en la medida en que iban tratando más a Cristo, iría creciendo el interés. Se iba pasando el tiempo, efectivamente tuvieron también alguna dificultad, tanto Juan como Andrés, Andrés concretamente, pero iría creciendo. Significaría tantas cosas en la vida de estas personas que iba cambiando. Y tendrían la sensación de que el mismo Dios les estaba hablando. Por eso hemos ayudado a las personas a que se compliquen la vida, a que sean generosos, generosas. Hablando del tema de la generosidad y de un poco del egoísmo a veces en los primeros momentos del matrimonio, pues hay que decirles que tienen que contar con Dios. Alguien escribía, cuando terminé los estudios de ingeniería, entonces pues se trataría de casarse, ¿no? Pues había un compañero de curso, decía, si me caso ahora, dentro de un año nacerá el primer hijo, y con el sueldo que tengo no podré alimentarlo. Entonces le contaba, pues, intenté ayudarle que la providencia, lo que se decía siempre, ¿no? Que un hijo trae un pan debajo del brazo. ¿Y sabéis lo que pasó? Esto lo cuenta uno en catequesis. Que se casó y a los 9 meses tuvo no un hijo, sino 2. Y vaya si los pudo alimentar. Y este problema se presenta solo en los países donde hay mucha riqueza y abundancia de medios materiales. En África no se plantea eso. En América del Sur tampoco, o centro. Se plantea en países del primer mundo.
Vamos a pedir al Señor que ayudemos a la gente a ser generosa, como Juan Bautista, que señalaba a Cristo y que Andrés le siguió. Andrés, natural de Besaida. Curiosamente su nombre no es hebreo, sino griego, lo que puede ser una señal de que su familia tenía cierta, digamos, apertura cultural, porque como sabéis, en aquella zona norte de Israel, pues había bastante influencia griega. De hecho, Jesús con San José pudo trabajar en la construcción de algún poblado, una iglesia, una ciudad o pueblo de origen griego, como Séforis. Y no olvidemos que Besaida era una localidad de Galilea. El cuarto evangelio dice de él que era discípulo de Juan Bautista, como ya hemos escuchado. Y cuando escuchó esa llamada por parte de Juan Bautista, él siguió a Jesús. Vieron dónde vivía y se quedaron con él. Andrés, como Juan, disfrutan de los primeros momentos de la predicación de Cristo, de la vida apostólica de Cristo. Sorprendentemente, el evangelista Juan, que estaba con Andrés, no contó nada de lo que pasó. Y se dijo en todo el tiempo en que Andrés y él estuvieron reunidos con el Señor. Y ya está. Habían encontrado al Mesías. Ya lo que pasaba después con ellos, ya eso no lo contaron. Se lo contarían a otros. Porque de hecho, pues Juan, se fue a por su hermano y Andrés se fue también a por el suyo. Y siguieron al maestro. Santiago, y Andrés, Simón Pedro. Hemos hallado al Mesías, que quiere decir el Cristo. Y lo llevaron a Jesús. Se le honra a San Andrés con el nombre de Protóclito, que significa el primer llamado. Y este apelativo que le dan a Andrés, a nosotros nos puede ayudar también a sentir ese primer llamado que recibimos del Señor. Y a recordarlo y a rememorarlo en la memoria, para la redundancia, y a revitalizarlo, a refrescarlo, y a que eso nos vuelva a impulsar otra vez al apostolado, a acercar a más gente. El Señor les anima a ellos a ser pescadores de hombres, y después le dice: rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. No nos podemos quedar tranquilos si no pescamos, por decirlo así, si no vamos a pescar siguiendo el mandato de Cristo, si no vamos a buscar almas para que estén cerca de Cristo, para que sigan su llamada. Hemos encontrado al Mesías. Sentir esa responsabilidad. El Papa Benedicto XVI, citando estas palabras, hemos encontrado al Mesías, habla: solo quienes están con él aprenden a conocerlo y pueden anunciarlo de verdad. Y quienes están con él no pueden retener para sí lo que han encontrado, sino que deben comunicarlo. Es lo que le sucedió a Andrés, que le dijo a su hermano Simón: hemos encontrado al Mesías. Y le llevó a Jesús, añade el evangelista. Llevar al Señor a las almas. Y como explica ese punto de camino, primero oración, después expiación, muy en tercer lugar, acción. Y en surco, las vocaciones de apóstol las envía Dios, pero tú no debes dejar de poner los medios: oración, mortificación, estudio, trabajo, amistad, visión sobrenatural, vida interior. ¿Cómo tratamos nosotros al Señor? Y así llevaremos a las almas a Cristo. Como nuestra oración y mortificación por las vocaciones. El compelle intrare, que decía San José María citando las palabras del Evangelio. Animar a la gente a seguir a Cristo. El compelle intrare. Decía Benedicto XVI: la experiencia confirma que cuando los sacerdotes, debido a sus múltiples deberes, dedican cada vez menos tiempo para estar con el Señor, a pesar de su actividad tal vez heroica, acaban por perder la fuerza interior que los sostiene. Su actividad se convierte en un activismo vacío. Un activismo vacío.
apostolado. Apostolado. No sé si has oído hablar de esta mujer de origen mexicano, Ernestina de Charpunzín, que como también la vida va llevando a las almas, ¿no? Esta mujer escritora y mujer de un gran poeta, Juan José Domenchina, o Domenquina, pero no sé si es de origen italiano, pues los avatares de la guerra civil española le llevan al exilio y México se convierte en su segunda patria. Un día inesperadamente conoce a Guadalupe Ortiz de Landázuri, es decir, no conoce a gente de la obra en España, sino en México, por el tema del exilio. Y comienza a frecuentar el primer centro de la obra en aquel país. Aquí como describe ella su propia experiencia interior. Ella también escribió bastante poesía. Un camino suave que se abre lentamente y que es distinto a todos los caminos entrevistos hasta entonces. Y Dios, sobre todo, que es lo que yo andaba buscando, hacía años a tientas y sin saberlo. Y aquella mujer, casada con el poeta, pues sí, poeta, pidió la misión en el Opus Dei el 7 de enero de 1962. Pidió la misión y después el 7 de enero del 62 va a Roma a conocer a San José María. Ese viaje en el que se habló de poesía, de aquella poesía mía a la que estaba a punto de renunciar, y que se me presentó al contrario como una meta importante, porque el Padre tenía el don de aclarar las sombras y de hacer sencillo lo que se les hacía incompatible y complicado. No deje de escribir nunca, en cualquier papel, en cualquier momento. Le recomendó nuestro Padre. Unos a otros irán llegando los libros a Roma, y siempre el mejor de los elogios. Tus versos son muy buenos y sirven para hacer oración. Así le contestaba nuestro Padre a aquella mujer, que había conocido por motivo del exilio a la obra y después la vocación y después a nuestro Padre. Dios siempre quiere hijos libres y es libre de llamar a quien quiere y cuando quiere, pero también llama a través de nosotros y de nuestra palabra. Por consiguiente, no tengáis miedo a llamar. Son palabras de San Juan Pablo II. No tengáis miedo a llamar. Introducíos en medio de los jóvenes, id personalmente al encuentro de ellos y llamad. Los corazones de muchos jóvenes y menos jóvenes están dispuestos a escucharnos. Muchos de ellos buscan una finalidad para vivir. Están en espera de descubrir una misión a la cual valga la pena consagrar la vida. Cristo los ha puesto en sintonía con la llamada suya y vuestra. Nosotros debemos llamar, dice San Juan Pablo II. El resto lo hará el Señor, que da a cada uno su don particular según la gracia que le ha sido dada. Pues llamar, seguir el ejemplo de estos santos que llamaban. Terminamos recordando cómo murió San Andrés, con esa cruz famosa de San Andrés. San José María, como sabemos, amaba mucho la cruz. De hecho, adoraba a Jesucristo crucificado y trataba de acoger la cruz tanto en las renuncias y mortificaciones voluntarias como en las contradicciones y sufrimientos. El origen de la práctica de esta cruz de color negro y sin imagen de Cristo crucificado se remonta a la Navidad del 33, cuando el fundador y otros miembros de la obra mueblaban el piso de la Academia Día, la primera sede de carácter corporativo del Opus Dei. En el cuarto de dirección, porque no había oratorio todavía, Escrivá de Balaguer colocó una gran cruz de palo sin el Cristo. Y en esas fechas anotó el motivo de sus apuntes íntimos. Cuando veáis una pobre cruz de palo sola, despreciable y sin valor, y sin crucifijo, no olvidéis que vuestra cruz, la cada día, la escondida, sin brillo y sin consuelo, que está esperando el crucifijo que le falta, y ese crucifijo ha de ser tú. Le pedimos a la Reina de los Apóstoles que nos ayude a seguir a Jesús, pues eso, sin miedo a la cruz, cargando con la cruz pero por amor, para enseñarle a las almas a amar a Cristo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor,
Ángel de mi guarda, interceded por mí.